buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Este es el podcast de Editorial Ad Astra, en donde analizamos al detalle con los autores de los libros cuáles son las motivaciones que los llevan a escribir, hacia dónde van sus escritos, cuál es el análisis a profundidad de esos elementos que nos hacen disfrutar todavía más esas lecturas. Ha caído en mis manos, he tenido la fortuna de que cayera justamente en mis manos el libro Comunicación en tiempos de crisis. Y créame, yo creo que este es el momento en el cual más se requiere de entender cómo se debe de ejercer la comunicación cuando existen crisis, porque las crisis son algo inevitable en cualquier organización, para cualquier persona. Y me da mucho gusto, es un honor para mí recibir en este podcast al maestro Fernando Antonio Mora Guillén, autor precisamente del libro Comunicación en tiempos de crisis, editado por Editorial Ad Astra. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, José Antonio. Muy buenas tardes, muy bien. Fernando, tienes 3 décadas ya de experiencia en los temas de comunicación social, tanto en sector público como en el sector privado. Y hoy que tenemos tantas certezas, o más bien tantos ejemplos de las crisis de comunicación o las crisis comunicacionales o las crisis de reputación, ¿por qué consideras tú que es necesario en este momento un libro como Comunicación en tiempos de crisis? Mira, José Antonio, desde luego la inquietud surge. Yo cursé la maestría en comunicación en la Universidad Panamericana. Posteriormente hice una especialidad en gobiernos abiertos también en la Universidad Panamericana. Y a final de cuentas, en el IPADE tuve algunas sesiones. Y dentro de estas sesiones, discusión de casos, en muchas ocasiones yo traía cuenta distintos escenarios de crisis de comunicación que me tocó tanto en el sector privado como en el sector público. Entonces, de ahí surge la inquietud en alguna de las reuniones. El maestro Pueblita, coordinador académico del IPADE, me dice: Fernando, ¿por qué si se han expuesto tantos casos de crisis, no dejas un testimonio literario de lo que está sucediendo? Él me trajo a cuenta que efectivamente, tanto en la carrera como en la maestría, se siguen usando algunos ejemplos de casos prácticos de crisis, pues que ya están pasados de moda y que sobre todo no están ubicados en el lugar. Nos referimos al caso del avionazo en el Atlántico de Air France, o de los ríos contaminados en Estados Unidos, de los 70s, 80s. Y él me decía: tú tienes muchos casos locales de México que despertarían mucho interés de los jóvenes y de los cursantes de la maestría. Y efectivamente, a lo largo de mi trayectoria de 3 décadas, como lo ha comentado, lo mismo en el sector privado, me tocaron algunos casos, por ejemplo, muy sui generis, como que se incendió el árbol de Coca-Cola en Paseo de la Reforma y tuvimos que desalojar a todos los asistentes, eran cerca de 3 millones de personas. O la caravana Coca-Cola, coordinar las caravanas de Coca-Cola, la comunicación en caravanas de Coca-Cola. Estoy hablando de principios del siglo, en el año 2002, 2003. Y posteriormente en el servicio público, bueno, pues me han tocado cosas muy interesantes, como por ejemplo yo armé el primer cuarto de guerra del gobierno federal en el año 2009, y en ese cuarto de guerra me tocó coordinar desde el origen cómo se conforman los protocolos de comunicación, cómo se conforma la operación de un cuarto multidisciplinario en el que participaba comunicación, finanzas, jurídico, coordinación de delegaciones. Estoy hablando del Instituto Nacional de Migración. Sobre todo fue el primer proyecto de cuarto de guerra que impulsó el gobierno de Felipe Calderón, y posteriormente este cuarto de guerra creció hacia la Secretaría de Gobernación, e incluso llegamos a operar un cuarto de guerra del tema de seguridad, en el que participaba la Secretaría de Defensa, la Procuraduría General de la República, Marina, Migración, Gobernación, y entre otros casos, por ejemplo,
en este cuarto de guerra detectamos la matanza de los 72 en San Fernando, Tamaulipas. Nos toca también el secuestro de migrantes en los trenes en La Bestia. Eso durante el gobierno de Calderón. Posteriormente en la Secretaría de Educación Pública me tocaron 2 o 3 asuntos más, como por ejemplo cuando se rumoraba que habían clonado los exámenes para ingresar a educación media y para ingresar a medicina, concretamente en la licenciatura, y una plataforma digital que en aquella época empezaba, de estas que ahora están tan de moda de ventas, empezó a comercializar los exámenes. Entonces tuvimos que hacer el ir al Ceneval con notario público, con los medios de comunicación, para que vieran que no se trataba del examen que se había aplicado, sino que eran unas guías de estudio que habían elaborado y que se las vendían a los alumnos como si fueran los exámenes, ¿no? Ese fue otro caso. En fin, me tocó también la aplicación de evaluación universal a maestros. Este ejercicio fue cuando los no miembros de la carrera magisterial se resistían a formar parte de la carrera magisterial en la reforma educativa de Felipe Calderón, y nos tocó también manejar esa crisis con los maestros, logrando que cerca del 60% de los que estaban en contra finalmente se presentaran al examen, lo cual fue una aceptación importante. Pero bueno, otro de los casos muy relevantes que me toca, que también lo puedes encontrar en el libro, fue la reactivación económica por el COVID en Quintana Roo. En el año, tú recordarás que en 2020, en marzo, dan la instrucción de encerrarnos todos, de parar toda la actividad, y a los 2 meses, a los 60 días, pues el gobierno federal se da cuenta que la economía de Quintana Roo dependía al 100% de la actividad turística y que la situación estaba muy compleja, y finalmente que el turismo era una actividad prioritaria en el estado de Quintana Roo, y le dan la autorización al gobernador Carlos Joaquín de declarar la actividad prioritaria de turismo y de reactivar. Pero para reactivar la industria turística, José Antonio, pues tuvimos que, en un trabajo coordinado entre salud, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo, crear protocolos para el manejo de la comunicación, crear protocolos sanitarios para la operación de restaurantes, de hoteles, de embarcaciones, de aéreo, de aviones, y estos protocolos que se crearon pues prácticamente en 90 días, fueron tan exitosos que permitieron que en octubre del año 2020 regresaran las convenciones masivas a Quintana Roo. Pudimos ya tener la reunión anual de notarios públicos. Posteriormente, el Consejo Mundial de Turismo decide hacer una reunión en Quintana Roo con cerca de 5,000 delegados de todo el mundo, y es el primer evento masivo post-pandemia que se registra. Y toda esta comunicación fue recuperar la confianza de los viajeros, el que vieran que el COVID era un nuevo escenario con el que teníamos que vivir, nos teníamos que acostumbrar a él, y llevar a cabo los protocolos sanitarios, y desde luego por la comunicación muy clara, muy transparente. Y bueno, este es uno de tantos ejemplos, pero lo que me lleva a que esto se materialice en un libro es un ejercicio que me piden hacer, y es ir a distintas librerías a pedir un libro de autor mexicano en materia jurídica, y llegas y te dan 300 ejemplos, ¿no? Y luego medicina, 60, 70 libros de autores nacionales, finanzas o marketing, y te dan también un buen número de libros. Y a la hora que dices, necesito un libro de comunicación, pues en las librerías tratan de llevarte a donde están los libros, pues de chisme político, ¿no? De distintos autores, Anabel Hernández o el que sea, Oppenheimer, en fin. Pero son libros que analizan el acontecer político del momento. A la hora que tú les dices, no, necesito un libro de teoría de la comunicación,
o de la crisis, de manejo de crisis, te llevan a un pequeño stand donde no tienen más de 10, 12, 14 libros, 3 de autores latinoamericanos, 4 de europeos, 3 traducciones de alguna norteamericano o europeo, pero realmente lo triste es que los mexicanos, los comunicadores mexicanos, hemos sido pocos proactivos en la generación de contenido literario. Sí. De hecho, es lo que te quería justamente preguntar. En este caso, entonces, tu libro Comunicación en tiempos de crisis está llenando un vacío mexicano en materia de atención de crisis. Por supuesto, porque si tú pides en una librería un libro de comunicación de teoría de comunicación de autor nacional, te llevan o a los de Carlos Marín de hace una década, o te llevan incluso al Buen Día de hace 3 décadas, ¿no? Eso lamentablemente hay muy poco contenido actual. Y uno de los motivos, yo he tenido una amplia promoción de libro y uno de los temas es invitar justamente a todos los periodistas y comunicadores a que podamos dejar un legado literario de nuestra profesión. Muchas veces la comunicación, pues en situaciones de crisis financiera, de crisis económica, pues es lo primero en donde hay recortes en las empresas, en las industrias, en el sector público. Y realmente esos recortes carecen de fundamento, porque tú y yo sabemos que cuando se presenta una coyuntura, una situación que te lleva a un escenario de crisis reputacional, pues en ese momento Así todo es. el mundo quiere poner todos los recursos a cambio de frenar esa crisis. Lamentablemente, cuando no tienes una estrategia, cuando tu comunicación no está debidamente coordinada y orquestada, pues te lleva a esos escenarios de crisis que posteriormente te traen mayores daños en cuanto a reputación y en cuanto a credibilidad y en cuanto a confianza de las audiencias. Sí, así es. De hecho, me gustaría irlo por partes porque sí me dediqué a tomar nota en tu libro, porque además yo también soy periodista de profesión, y me llamó mucho la atención que en la introducción especificabas que las crisis no son fenómenos esporádicos ni tampoco son fenómenos aislados o mucho menos fenómenos infrecuentes, sino que están dentro de la lógica del mercado, dentro de la lógica del comportamiento de las personas y también dentro del funcionamiento de las organizaciones. ¿Cómo entonces deberían las organizaciones de adoptar esta perspectiva para prepararse de manera efectiva y priorizando sobre todo el tema de la resiliencia, de la resistencia ante el embate de la crisis? Porque tú lo acabas de decir muy claramente, cuando sucede la crisis, todo el mundo quiere acabarla instantáneamente, pero si no hay preparación, es prácticamente imposible parar una crisis de reputación. Efectivamente, José Antonio, yo considero que tanto empresas privadas como organismos públicos y organizaciones sociales debieran tener estrategias de manejo de crisis, debieran tener estos grupos de trabajo multidisciplinarios que tuvieran un monitoreo permanente. Sabemos que en este periodo de los avances digitales, las tecnologías de la información nos han rebasado y en ese tenor, tanto los medios digitales como las redes sociales han cubierto espacios que anteriormente eran de los medios tradicionales. Entonces ahora no basta con tener un monitoreo de medios impresos, radio y televisión. Ahora tienen que tener un monitoreo de fuentes abiertas que te permita no solo analizar lo que se dice en las redes sociales, sino también la conversación que hay en torno a esas publicaciones, para poder desde un principio detectar los comentarios adversos, los malos comentarios que se pueden ir incrementando y que te pueden generar una crisis de comunicación. Para esto, independientemente de que tengas un grupo interdisciplinario en el que se determine si participa el área jurídica, el área administrativa, el área de comunicación, el área de atención al público, atención al cliente, en fin, las áreas que tengan que intervenir, pues evidentemente que también tienes que tener los protocolos de operación de estas áreas y de operación de la comunicación. Claramente
tienes que establecer cómo vas a estar definiendo tus audiencias, definiendo los mensajes que vas a manejar ante una situación de crisis. Como lo he planteado también en el libro, pues la crisis tiene ventajas y desventajas. Una crisis bien manejada es una gran oportunidad que te permite, desde luego, moverte de tu zona de confort y tener un espacio de crecimiento y un espacio que te va a llevar a tener un mayor acercamiento con tus audiencias. Y cuando tienes la confianza y cuando eres transparente e informas oportunamente, pues eso se traduce en un valor fundamental para la marca y para las empresas. Entonces, a ver, si te estoy entendiendo claramente, entonces una crisis reputacional, una crisis comunicacional, ¿puede ser para las organizaciones y para los gobiernos un área de oportunidad? Por supuesto, claro que es un área de oportunidad. Si tú lo has escuchado, por muchos años se ha dicho que las crisis son momentos de oportunidad, ¿no? Cuando hay una crisis económica, pues lo vemos ahora, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos es muy hábil para generar estos escenarios de guerra donde echa a andar su economía y donde empieza a mover áreas que no se habían movido, ¿no? Entonces, eso traducido en una crisis como la que estamos viviendo, por ejemplo, en este momento en el que la coyuntura marca una crisis diplomática por las acciones que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos, por el cierre de fronteras, por el constante asedio hacia nuestro país, por la inseguridad, por el tráfico de fentanilo, te da la oportunidad de tener grupos de trabajo en negociación con las autoridades de los otros países y te da la oportunidad de tener acuerdos en áreas donde antes no se tenían. Jamás habíamos pensado en tener formalmente un acuerdo en un área de seguridad y tampoco habíamos pensado que la parte migratoria se pudiera llegar a regular mediante acciones tomadas por todas las partes que intervienen en la región. Entonces, se nos están presentando oportunidades que si sabemos canalizar, capitalizar y si sabemos llevar a cabo, pues se pueden traducir en beneficios o en cosas positivas hacia el país. Y en esa parte me gustaría entonces abordar un poquito el tema de las estrategias y de los protocolos de comunicación en crisis, porque tu libro es especialmente puntilloso en esa parte, lo cual celebro, porque no solamente me estás dando un diagnóstico, sino que además me estás dando y proporcionando herramientas para enfrentarlos. Por ejemplo, hay una parte que me interesa fundamentalmente, que es la parte de los 10 pasos fundamentales que tú enumeras justamente en el libro. ¿Cuáles serían los que tú consideras, Fernando, los 3 principales en materia precisamente de la estrategia y el protocolo de comunicación en crisis? Lo más importante, como lo comenté, José Antonio, uno es tener el monitoreo para que desde el primer momento tengamos conocimiento de lo que está sucediendo. Segundo es hacernos de toda la información y la información real, porque te quiero decir, por ejemplo, cuando yo estaba en migración, era muy común que las delegaciones estatales trataran de ocultar el sol con un dedo, no fueran transparentes en cuanto a las oficinas centrales de situaciones que se presentaban. Te doy un ejemplo muy claro. Nosotros captábamos vía las redes sociales que en aquel momento empezaban, estamos hablando del 2009, 2010. Sin embargo, ya en las redes sociales salían comentarios de los migrantes diciendo: estamos en la delegación de Acayucan o en la estación siglo XXI de Tapachula, Chiapas, y hace un momento tomaron la estación un grupo de migrantes que están reclamando agilidad en el trato. Y tú le hablabas al delegado y le decías: oye, ¿qué está pasando en tu delegación? No, aquí las cosas están tranquilas, todo está en orden, ¿no? Y nosotros empezábamos a monitorear desde el origen el tema, empezábamos a juntar 2, 3 comentarios, íbamos documentando incluso de repente con alguna nota local y bueno, yo evidentemente convocaba al grupo de trabajo y en ese momento hacíamos un primer informe para el comisionado o comisionada del instituto en el que se marcaba la situación que se estaba presentando. Muchas veces
el comisionado o comisionada tenía que recurrir al delegado para decirle, oye, necesito que hable con claridad porque tenemos esto, pero ya documentado y con argumentos. No les quedaba de otra más que reconocer la situación que se estaba presentando. Entonces, tienes que tener muy claro desde el origen que te lleva a que inicie una situación de crisis, tener tú toda la información a la mano y a diferencia de lo que en el pasado se adoptaba, que era ocultar lo que estaba pasando, aquí tienes que ser muy ágil, muy oportuno y muy transparente y reconocer lo que está sucediendo y aportar los elementos. En ese momento tú, como director de comunicación, te vuelves aliado de los medios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tú tratas de ocultar la información, sabes que los medios de comunicación, en cuanto tengan los primeros datos, se van a ir a investigar. ¿Sí? En cambio, si tú empiezas desde el primer momento a proporcionar la información de lo que está sucediendo realmente, te vuelves un aliado de ellos. Y no es que tengas un control, pero sabes perfectamente por dónde va a venir la información, porque tú estás proporcionando lo que está sucediendo. ¿Sí? Sí. Y evidentemente que debes de tener también ya seleccionados los mensajes, definido el vocero, y es muy importante que tenga voceros entrenados, voceros preparados, que sepan salir a los medios e informar lo que está sucediendo con mensajes muy claros para tener desde el inicio de la crisis un control de lo que está sucediendo y de lo que estás comunicando. Sí, incluso sobre esta parte que estás comentando, me voy a permitir citarte. Enfatizas tú que la comunicación efectiva basada en la veracidad, en la transparencia y en la ética son factores fundamentales para contrarrestar la desinformación. Tú estableces algo base en la comunicación en crisis, que es precisamente el tema de la honestidad, de la transparencia, de la veracidad. ¿Cómo lo aplicas este tema altamente sensible para que pueda funcionarle no solamente a los medios de comunicación que están cubriendo ese tema de crisis, sino también para la institución que se encuentra en crisis? Para la institución, cuando tú estableces protocolos, cuando tú estás preparado desde antes de que surjan la crisis, ¿por qué? Porque comenzamos a dar entrenamiento de medios a todos los delegados estatales. Comenzamos a tener entrenamiento de medios con funcionarios de primer nivel y de segundo nivel del instituto. Cuando yo presentaba ya los protocolos que establecían los mensajes claves que íbamos a manejar y en qué momento iba a salir el vocero, primero el estatal, y si era necesario que saliera alguien a nivel federal, ya genera certidumbre y terminas con los miedos. Y entonces la crisis se vuelve una oportunidad porque ya sabe el delegado qué tiene que decir en lugar de ocultar, cómo tiene que conducir a su personal para llegar a un manejo confiable de lo que está sucediendo y finalmente a restablecer un orden que te permita salir fortalecido de una situación de crisis, porque ya cuando se vuelvan a presentar futuras situaciones, como ya hubo una experiencia bien manejada, pues ya recurren y ya saben cómo hacer y ya saben a quién le toca qué función asumir. Y eso te va dando fortalezas, te va creando la experiencia y te va llevando a que las futuras crisis pues cada vez tengan un menor daño. Y eso, como lo dije hace rato, va fortaleciendo esa comunicación y ese vínculo con la sociedad. Qué diferente es cuando la autoridad estaba acostumbrada a negar toda situación que se presentara, ahora que si desde el principio estás dando información, tanto los medios como las audiencias van tomando confianza en lo que tú vas diciendo y entonces es más fácil que ante una situación de emergencia, un ciclón, un huracán o un sismo, pues si tú te ganas la confianza de la gente y la gente sabe que cuando se presentan estos fenómenos, tú comunicas oportunamente, tú te conduces adecuadamente, pues evidentemente que lo primero que hacen ante una situación de ese tipo es buscar los canales oficiales para ver información y saber cómo proceder. ¿Qué sucedió hace un par de semanas en Texas? Bueno,
pues inusualmente un 4 de julio, día festivo, va la gente a la Riviera del Río a acampar, porque así lo acostumbran ellos festejar. Se vienen situaciones atípicas climatológicas y la autoridad no emite en tiempo y forma las primeras alertas. Y hasta la fecha, 2 semanas después, traen una gran controversia y discusión porque no han querido justificar desde el principio por qué no se emitieron las alertas adecuadas que hubieran podido evitar parte de esa tragedia que se registró. Una parte importante que mencionas precisamente es el tema del entrenamiento de los voceros, porque sabemos perfectamente que una vez que tú asignas un vocero para una crisis, ya no lo debes de cambiar. Pero pareciera que en el tema de la asignación de los voceros, los últimos en enterarse que son voceros son precisamente los voceros. ¿Cuál sería el énfasis precisamente, el que tú propones, en este tema del entrenamiento de vocerías en tiempos de crisis? Bueno, yo te puedo poner un ejemplo. En el gobierno de Quintana Roo, que fue donde me tocó gestionar la crisis del COVID, realmente desde el inicio de la administración, pues lo primero que se hizo fue dar entrenamiento de medios a los secretarios del gabinete. El gobernador ya tenía desde la campaña un entrenamiento de medios. Y esos ejercicios de entrenamiento de los voceros, de los funcionarios, de los servidores públicos, los hicimos periódicamente cada 2 años o cada 3 años, porque además no es nada más entrenar una vez y ahí se quedó, ¿no? Y es un conocimiento que si no se aplica, pues ahí se va quedando, ¿no? Entonces, Sí. tienes que hacer ejercicios periódicos para renovar, para innovar, para aportar mayores elementos. Y entonces, bueno, pues tú tienes una batería de 2, 3, 4, 5 voceros y defines desde el principio, ante determinada situación, quién va a ser el primero en salir y cómo van a actuar. Y si tiene que salir alguien más, porque por lo regular, lo mejor es que solo tengas un solo canal de comunicación. Hay una parte valiosísima que definitivamente hizo que me enamorara del libro. Hay una parte en donde tienes una sección en donde lo que no se debe de hacer. Es muy valioso. Y entre varias prohibiciones que tiene esta parte es, por ejemplo, nunca negar, nunca culpar, nunca desinformar, nunca precipitar, entre otras, por supuesto. ¿Cuál consideras de todas de estos nos que no se deben de hacer es el más perjudicial para una organización o para un gobierno? No informar o no ser transparente. Tratar de administrar la información o de administrar la situación. Volviendo a retomar el asunto de Telecas, del desbordamiento del río Guadalupe, el no justificar de origen por qué cometiste el error de no emitir la primera alerta, te ha llevado a traer 2 semanas buscando justificaciones. Si tú desde el principio dices, lamentablemente hubo una falla que impidió que pudiéramos emitir la alerta, pues ya de alguna forma reconoces tu falla, reconoces tu error y desde ese momento cierras ese capítulo y no lo traes 2, 3, 4, 5 días o una semana o 2 semanas rebotando, porque hasta la fecha sigues y a final de cuentas lo más seguro es que al concluir este proceso se diga hubo una falla de origen en la emisión de la primera alerta, ¿sí? Sí. Vas a terminar reconociendo y vas a venir arrastrando una serie de contradicciones que ya se dijeron sobre el tema, que evidentemente te van dañando la confianza y la reputación. Hay dos puntos que me gustaría abordar con respecto, por ejemplo, a lo que se hizo en Quintana Roo. Por una parte, el tema de la pandemia del COVID-19, que fue un evento económicamente catastrófico, sin tomar todavía el tema de salud pública, por supuesto. Y por otro lado, también el tema de una estrategia que se aplicó también en Quintana Roo con respecto al consumo de sustancias en destinos turísticos, fue una estrategia que se llamó Sé parte de la solución. ¿Cuáles fueron los principales desafíos entre ambas campañas? Bueno, be part of the solution, o ser parte de la solución. Te voy a comentar algo. Por tradición de toda la vida, los turistas extranjeros llegaban a Quintana Roo, que es su paraíso, Sí.
y pensaban que en el paraíso no había ley, que en el paraíso todo era permitido, porque nadie les había hecho el hincapié de que en el paraíso había un marco jurídico nacional del país, que en el paraíso el consumir esas sustancias sí era un delito, que en el paraíso el comprar esas drogas a los dealers, a los vendedores, pues sí era un delito. Cuando tú, esto evidentemente no lo inventé, no es el hilo negro, varios países en el mundo a lo largo de los últimos 20 años han tenido que recurrir a esto, a alertar e informar a los visitantes sobre el marco jurídico aplicable, sobre la situación que se presenta. Ahora, esta campaña a la que tú haces referencia tuvo dos puntos. El primero fue que de origen fue muy satanizada por los prestadores de servicios turísticos y por los hoteleros. ¿Por qué? Porque fue una campaña muy cruda. ¿A qué me refiero con muy crudo? Las imágenes eran una bolsa de un cadáver de forense y decía, se veía al fondo la fiesta y al frente la bolsa con el cadáver. Y decía, no eches a perder tus vacaciones. No pongas un fin a tus vacaciones. Sé parte de la solución. Y ahí hacíamos ya la referencia al marco jurídico, a que no se le comprara sustancias a personas y a que el consumo era un delito en el estado de Quintana Roo. Otro de los ejemplos era un turista detrás de una reja de la cárcel y decía, no eches a perder tu estancia. Y evidentemente refería al consumo y a que podía llegar a la cárcel. Entonces, las imágenes te dicen más que 1000 palabras. El ver estas situaciones en pósters, en pendones que se ponían en el ingreso de los aeropuertos o en los muelles de desembarcación de los cruceros, concientizaron mucho al turista. Y evidentemente se dio cuenta de que en su paraíso sí había marco jurídico, de que en su paraíso sí había consecuencias por violar la ley. Y esto, que en un principio se vio negativamente por parte del sector empresarial, cuando empezaron a ver los primeros resultados, se sumaron a la campaña. Y no solo eso, en las recepciones de muchos hoteles se entregaban trípticos informativos sobre el marco jurídico, sobre las penalidades que establecían al consumir sustancias o al comprar determinadas sustancias o al tener determinado comportamiento. Y esto es como, por ejemplo, cuando tú recordarás, no en esta pandemia de COVID, sino en la primera pandemia de la influenza, por muchos años tuvimos que guardar la sana distancia entre mesas en restaurantes, antes de que se volvieran a ver saturados los restaurantes, ¿no? O entrabas al baño y había un cartelón que te indicaba cómo era la forma correcta de lavarte las manos y el uso del gel antibacterial. Este tipo de medidas preventivas es más o menos esto, ¿no? Te estoy dando el marco jurídico para que sepa las consecuencias que vas a tener si no actúas de determinada forma. Y esto tuvo mucho éxito. Ahora, esta campaña para mí es retomar algo que hicimos en el año 2010 de la mano de las autoridades norteamericanas. Últimamente armó mucho ruido una campaña publicitaria del gobierno de los Estados Unidos en México, donde alertaba sobre el marco jurídico que se aplicaría a todos los ilegales, a toda la población ilegal en territorio norteamericano. Bueno, en 2010, que traíamos el problema de los secuestros de migrantes y que traíamos los problemas de la bestia, se formó el primer comité binacional de comunicación en el que participó Customs and Border Protection y participó aduanas de Estados Unidos, y por parte de México participó el Instituto Nacional de Migración y el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, concretamente el área de aduanas. Y la campaña fue orientada a Centro y Sudamérica y el sur de México, alertándoles sobre los grandes riesgos de la migración, haciendo un gran énfasis en los altos riesgos
cuando eran niños no acompañados, porque en ese momento estuvo muy de moda que las familias en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, preferían mandar a sus hijos solos a que llegaran con los familiares a Estados Unidos. Y el riesgo que todo eso implicaba, pues tuvimos que lanzar una campaña que fue alertándolos de la situación de trata, de la situación de abusos, pues al menos para que como autoridades no tuviéramos toda la carga de lo que implica los riesgos de la migración. Entonces, esa campaña fue en 2010 y fue la primera campaña binacional y fue una campaña que tuvo éxito. Y de algún modo era tan cruda como esta de las drogas en Quintana Roo. Entonces, incluso esa campaña de Quintana Roo a la que tú refieres fue reconocida por la Embajada de los Estados Unidos. Ken Salazar acudió al estado de Quintana Roo, pidió que se le expusiera la campaña y evidentemente que él, incluso como autoridad norteamericana, promovió la difusión de estos materiales en vuelos comerciales que venían desde los Estados Unidos para que desde el origen tuvieran ya la información y supieran lo que iba a suceder o lo que podía suceder en el destino. Y va precisamente con lo que estableces tú en tu libro, que prácticamente más que un libro, para mí es una herramienta de aplicación de este tipo de técnicas. También el estar prevenidos para atender una crisis permite prever y controlar el impacto de crisis que son prácticamente inevitables. Por supuesto. Y las experiencias que te van dejando esas crisis te va llevando a hacer más sólido y más robusto el protocolo, la aplicación, porque como lo decía yo hace rato, al presentarte la segunda o la tercera crisis, pues evidentemente tú ya tienes medidas de acciones más sólidas que se van a tomar cuando se presenten ese tipo de escenarios. Claro. Y también, ya para ir cerrando, hay una parte muy importante de tu libro que está más que actualizada y es precisamente la aplicación de las herramientas de inteligencia artificial, que lejos de ser un riesgo o algo ominoso, pueden ser una herramienta de pronóstico o incluso hasta de previsualización de temas. Por ejemplo, en el caso justamente las herramientas de inteligencia artificial, en el análisis de sentimientos, que es algo que tú estableces en tu libro, la predicción de necesidades. ¿Cómo pueden ser estas utilizadas estratégicamente para reducir precisamente esos riesgos y capitalizar las oportunidades? Bueno, desde luego tenemos que usar responsablemente la inteligencia artificial. Cuando tú la usas adecuadamente, cuando por ejemplo están replicando, tú levantas una encuesta que te da el sentimiento de un grupo, de un focus group de 10, 12 personas. Y a través del buen uso de la inteligencia artificial, tú puedes potencializar esas 10 posturas, pues para que sean 100 o 200 perfiles con el mismo pensamiento. Y entonces, en base a eso, puedes ir sacando patrones de comportamiento de grupos más grandes. Te permite ir exponenciando ese sentimiento e ir suponiendo cómo va a actuar cuando antes tenías que levantar 1000 o 2000 encuestas para poder tener realmente un sentir. Entonces, la buena aplicación de la inteligencia artificial, de las tecnologías en general, nos pueden evitar mucho trabajo y sobre todo evitar o simplificar muchas horas de trabajo, porque de repente, pues tú sabes que la gente si tiene que aplicar 2000 encuestas, te va a llevar a lo mejor un mes, mes y medio. Y en un trabajo de inteligencia artificial, a lo mejor en una semana tú ya tienes todo el diagnóstico perfectamente definido y te ahorraste pues 6 semanas de trabajo de campo. Entonces, lo importante es hacer un buen uso y tener un uso responsable de quien se encargue de manejar las herramientas de la tecnología. Finalmente, Fernando Antonio Mora Guillén, tu libro tú lo describes muy claramente como un texto práctico que aporta conocimiento sobre la operación y el manejo de la comunicación en tiempos de crisis. Y más allá de quienes ya tenemos una larga o prolongada experiencia, creo que lo más valioso es que este es un texto que es una herramienta para las nuevas generaciones,
para los que nos vienen prácticamente empujando, ¿cuál es el mensaje más importante que tú deseas transmitir con este libro? Mira, yo son dos aspectos muy importantes. Uno, el que los jóvenes a lo mejor perdían el interés de una materia de manejo de crisis. Cuando se les presentaban estos casos prácticos, pues que ya no están en desuso. Pero además de que están en desuso, no se dieron en México. Y lo que yo trato de aportar son casos reales de tiempo reciente que se dan en tu mismo entorno. Y aunque las cosas son muy cambiantes en este momento, y vaya, estamos viviendo crisis tras crisis sobre crisis, ¿no? Como lo dije yo en el libro, ¿no? Ya es una constante vivir escenarios de crisis, pero ¿qué más motivación puede haber para los jóvenes que el ver un caso que a lo mejor tiene 6, 7 o 4 años comparado con un caso práctico que se les daba antes Claro. de los años 70 o de los años 80? Entonces, eso es un factor que creo que es importante para jóvenes de licenciatura y para quienes estudian la maestría. Por otro lado, yo he sido muy enfático también, lo que busco con el libro es motivar a más periodistas y comunicadores a que no solo se aboquen a escribir libros de anécdotas o de hechos, de vivencias, sino que realmente se aboquen a conjugar esas vivencias con teoría o con elementos de conocimiento que permita aportar a las nuevas generaciones material que evidentemente los va a venir robusteciendo y que nos va a hacer más fuertes y más sólidos como sociedad o como profesión. Nos quejamos mucho de que desde instancias del poder denostan mucho al periodismo. Sí. Pues sí, pero también una gran parte de la culpa la tienen los periodistas y los medios de comunicación, porque no nos supimos profesionalizar en un momento dado. Tenemos que especializarnos, tenemos que estudiar, tenemos que tener mayores herramientas de conocimiento para ir logrando un ejercicio profesional sólido y que evidentemente tengamos una mayor confianza en nosotros hasta que las autoridades, porque si nosotros nos conducimos y además la forma en que nos conducimos corresponde a lo que estamos promoviendo, pues evidentemente que la gente va a tener confianza y que va a dejar de creer en influencers, youtubers, como los quieras, de tiktokeros, como los quieras llamar. Ahora, ¿qué tenemos como compromiso o como misión los periodistas? Ir jalando a estos jóvenes que ejercen un liderazgo de opinión para que se profesionalicen. Porque evidentemente que también ellos saldrían beneficiados si acuden a las aulas y si buscan que sus contenidos sean serios y tengan más credibilidad y tengan más confianza de las gentes, ¿no? Evidentemente que será una batalla que nos va a llevar tiempo, pero a final de cuentas, lo hemos visto, cuando un youtuber, un influencer de estos final de cuentas cae en algún escenario de escándalo, pierde en ese momento su confianza, la pierde muy rápido, ¿sí? Venir construyendo una red que le siga puede costarle 5, 6, 7, 8, 9 meses, 1 año, 2 años, pero tú y yo sabemos que en un solo acto mal llevado se puede caer todo. Entonces, mientras no lo entiendan, si lo entienden, si empiezan a profesionalizarse, a verificar sus fuentes de información, pues evidentemente que todos saldremos beneficiados de estos procesos. Así es. Fernando Antonio Mora Guillén es autor del libro Comunicación en tiempos de crisis, que es editado por Editorial Ad Astra. Y me gustaría, ya para cerrar ahora sí, Fernando, hacerte una pregunta que hacen los malos periodistas. Todo mal periodista hace la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿Algo más que deseas agregar? No, bueno, pues simplemente agradecer este espacio. El libro ha tenido una buena recepción. Muchos medios de comunicación han dado cobertura
desde la presentación en la Universidad Panamericana, desde luego en algunos grupos donde se han hecho presentaciones, me han convocado a más de 15 entrevistas en medios nacionales, locales, medios digitales, en fin, creo que se ha logrado sembrar la semilla y espero que rinda los frutos. No me refiero a los frutos de que se venda más o de que se consuma más, simplemente de que se tome seriamente lo que aporta, de que otros comunicadores se vean motivados por esta obra para generar nuevos contenidos, para ahondar en otras áreas de la comunicación que ameritan el que haya más texto, más literatura, y desde luego, pues que los jóvenes al ver casos prácticos, casos tangibles, casos probados, cercanos como el manejo de la pandemia, en fin, se sientan motivados a seguir adelante y a seguir generando nuevos contenidos y a hacer, pues, del manejo de la crisis una práctica común que no nos espante y que entendamos que son oportunidades que nos permiten crecimiento, que nos permiten reconocer los errores que nos llevaron a que se presentaran las situaciones de crisis y que nos permitan pues un ejercicio profesional más claro de los comunicadores. Maestro Mora Guillén, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, José Antonio, y agradezco mucho al editorial por la invitación a este espacio. Y bueno, pues cuantas veces gusten que hablemos sobre el tema de crisis o sobre otros temas de comunicación, con mucho gusto estoy a la orden. Muchísimas gracias.